Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de la tarde de este foro. Vamos a comenzar con la primera mesa de debate, que va a durar, bueno, pues desde ahora hasta las 5 menos cuarto aproximadamente. No vamos a hacer la presentación de cada uno de los participantes, porque tienen ustedes ahí las bios, de tal manera que se las pueden bajar, aparte de que las tenían en el programa, porque lo importante es que los oigamos hablar a ellos. Entonces, estas dos primeras mesas de hoy lo que se propone es un diálogo sobre las capacidades, límites y potencialidades de las artes escénicas al servicio como creación y también al servicio de la cohesión social, del desarrollo del espíritu crítico, la inclusión, la creatividad, en fin, sobre todo en las circunstancias históricas por las que atravesamos en estos momentos. Inicialmente, bueno, pues nosotros le hemos lanzado algunas preguntas por si les podían servir un poco de arrancailla, como decimos en Andalucía, pero que obviamente ellos son libres porque les interesa oír lo que ellos hacen como creadores y las propuestas que nos lanzan a la sociedad. Pues, no sé, el papel que juega la diversidad en la programación artística, por ejemplo, a Ana como programadora que es ahora mismo, o cómo se concibe el rol de las artes escénicas en la representación y visibilidad de identidades diversas, o, bueno, pues el valor de las artes escénicas como servicio público, o cómo se percibe la responsabilidad del creador en las tareas de ofrecer contenidos escénicos. En fin, estas son algunas de las interrogantes que les lanzamos para que ellos partieran y, desde luego, decidieran qué es lo que nos quieren comentar. Cada uno de ellos va a hablar 10 minutos y luego se abre un turno de palabras para que todos ustedes puedan preguntarle aquello que estimen oportuno. Ahí está, van a intervenir en el orden que están en el programa, y en primer lugar tiene la palabra Ana Giribet. Cuando quieras, Ana, tus 10 minutos. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y felicitar a los ideadores de estas jornadas súper interesantes. Yo, de las preguntas que me lanzasteis, he cogido una. Me preguntaron: ¿cómo considera que las políticas de programación artística pueden contribuir a posicionar las artes escénicas como un servicio de interés general? Y dices, vaya preguntita. Y para poderla responder, me gustaría empezar por el final y hablar del que se considera servicio de interés general, porque lo tuve que revisar, me lo tuve que estudiar un poco. Y encontré una definición de las muchas que existen que dice: los servicios de interés general son actividades de servicio, comerciales o no, sujetas a obligaciones de servicio público. Estos servicios responden a los principios de continuidad, igualdad de acceso, universalidad y transparencia. En el núcleo de las consideraciones figura el interés del ciudadano. Los servicios de interés general están al servicio del conjunto de la sociedad y, por tanto, de todos los ciudadanos. Y de esta definición me interesa resaltar el interés del ciudadano. Para que las artes escénicas sean consideradas un servicio de interés general, debería existir un interés del ciudadano que responda a una necesidad colectiva. El interés ha mejorado, es verdad, así lo demuestran, por ejemplo, los datos de ADETCA. Me parece que he visto a Isabel por aquí, llegar Isabel, que decía que el año 2004, corrígeme si me equivoco, el año 2024, con más de 3 millones de espectadores, ha sido el mejor año de teatro de la historia, entiendo que en Cataluña, en Barcelona. Según la encuesta de hábitos y prácticas culturales en España 2024, la mitad de la población acudió a un espectáculo cultural en directo en el último año. Eso es el 48,3%. El teatro con una tasa del 24,7%. La danza con un 7,3% y espectáculos de circo 6,7%.
O sea, de la encuesta también se desprende que las barreras a la asistencia de espectáculos escénicos en directo, la falta de interés o la falta de tiempo son los más frecuentes, seguidos del precio y la falta de oferta en la zona. Entonces, vamos mejorando, pero me parece a mí que aún estamos un poco lejos de considerar las artes escénicas a fecha de hoy un interés de la mayoría de los ciudadanos y, por lo tanto, un poco lejos que las artes escénicas sean una necesidad colectiva. Nosotros, el sector, lo tenemos clarísimo, pero ¿y el resto? Entonces, ¿cómo podríamos generar esa necesidad colectiva? Yo voy a lanzar tres ideas. Primera, tenemos una oportunidad para añadir nuevos valores o resaltar valores que ya existen de las artes escénicas. Lola López Mondéjar, en su ensayo Sin relato, apunta que estamos en una época hacia el capitalismo de la atención. Existe una atrofia de la capacidad narrativa que nos dificulta el pensar y que acaba por disminuir nuestra capacidad de conversar. La huida del contacto y la conversión en analfabetos afectivos, en ciudadanos acríticos e individualizados. O sea, un panorama un poquito complicado. Y lo describe muy bien Remedios Zafra en su ponencia. Ante este panorama, las artes escénicas son una alteridad, una rara avis que aporta contexto, tiempo, espacio y presencia. Las artes escénicas tienen una recepción pausada, calmada, profunda, que retiene la mirada, como decía Remedios. Como contraste a lo digital, a la rapidez de las imágenes, a la inmediatez, estas singularidades que siempre han tenido las artes escénicas, en el contexto actual toman otra dimensión, se vuelven más necesarias y las sitúa como una alteridad. Estaría bien aprovechar esa oportunidad y explicar las artes escénicas también desde este punto de vista y destacar la presencialidad, el mirarnos, los efectos positivos de estas relaciones y conexiones que pueden desencadenar en nuestro bienestar y salud mental. Segundo, si queremos ensanchar nuestros lazos ciudadanos, debemos luchar contra el desconocimiento de las artes escénicas y hacer pedagogía de lo que son, de sus tipologías, sus formatos, de sus procesos. Debemos explicarnos mejor, o quizás no sea explicarnos mejor, pero encontrar nuevos canales, códigos, canales de promoción para poder llegar a aquellos públicos a los que no llegamos y les podamos explicar la cantidad de oferta diversa y para todos los gustos que desde las artes escénicas podemos ofrecer. Hace poco salió un artículo en una revista escénica, Entre Actos, titulado «A mí no me gusta el teatro». Esa frase, que no fue nada casual, se lanzó sin ningún tipo de pudor en una cena integrada de periodistas culturales. ¿Cómo?, le preguntó el periodista en cuestión. Pues que no me gusta el teatro, que no conecto. Salta otro, a mí también me pasa lo mismo, yo tampoco no conecto. Y el periodista dice, ¿pero qué tipo de teatro? Porque es tan diverso como cualquier otra arte. Hay de muchos tipos y sí, pues que tampoco voy muy a menudo al teatro. Es solo un ejemplo de alguien de la profesión que tiene esa opinión. Me pregunto cuál sería la opinión de una persona aún más alejada del sector. ¿Qué estereotipos existen aún sobre el teatro, sobre el circo, sobre la danza? A corto plazo lo podemos invertir recursos en campañas de marketing, en bonos culturales para jóvenes, pero a largo plazo creo que la inversión se debería centrar en la educación. La pedagogía va de la mano de la educación. El camino a largo plazo conducirá, pienso, a un interés general y a esa necesidad colectiva de la que hablaba al inicio. Y no voy a hablar de ello porque la tercera jornada se centra en educación, pero sí que comparto una anécdota. Hace 5 o 6 años tuve la oportunidad de descubrir el Quebec. En el Quebec hay una asignatura, la educación física, que está focalizada en el circo. Y desde pequeños los niños cada semana realizan 1 o 2 horas de educación física, en ese caso de circo. A la vez que hacen ejercicio físico, pues desde pequeños se
hace con un conocimiento y un saber sobre estas artes que de otra forma no sería. Y de mayores se podrán dedicar o no a circo, pero está claro que tendrán un conocimiento de la disciplina y un respeto que de otro modo no tendrían. Quizás no es casual que el Quebec, que Montreal, sea uno de los referentes mundiales de esta disciplina, tanto a nivel de formación como de exhibición. Y tercera idea, propuesta, salir a la calle para conectar con el público. Hace falta también mucha pedagogía sobre las artes de calle dentro del propio sector. Se desconocen muchas de sus potencialidades y no reciben el apoyo que deberían. Nos llenamos la boca con los derechos culturales, la democratización cultural, la democracia cultural, pero si realmente queremos crear un interés ciudadano, debemos salir a la calle. Allí es donde está esta gente, la diversidad de la gente de la cual tanto hablamos. Existen unas artes de calle frescas, actuales, dinámicas, directas, experienciales, que por muchos de ellos, los vecinos, que muchos de ellos han sido la primera vez que en nuestros municipios han visto teatro en las plazas. Las artes en las plazas es la única oportunidad que tienen para acercarse a conocer lo que son las artes escénicas, o sea, las artes de calle como puente para abrir todo el universo de las artes escénicas. Pedagogía. España es referente internacional en la creación artística en el espacio público. Festivales como Caldealdia, el TAC de Valladolid, Cádiz en Danza, Firatarga y muchos más. Además, muchos de los espectáculos de la calle requieren que durante sus procesos creativos se implique al público para hacer de conejitos de indias, público activo que ayudan a los artistas a desarrollar sus procesos. Derechos culturales, participación en la creación artística. Y en los últimos años, una parte importante de estos públicos activos atiende a los ensayos para socializar, para no sentirse solo. Hablamos también de cohesión social, de bienestar e incluso de herramientas para luchar contra la salud mental. El medio calle me parece a mí que debería estar más presente en nuestros imaginarios. Recapitulo. Aprovechar la oportunidad de actualizar el relato y profundizar en la alteridad de las artes escénicas con su presencialidad, tiempo, espacio y conexión, apostar por la pedagogía y la educación y reconsiderar la calle como medio de conexión con un público amplio. Y volviendo a la pregunta inicial, para poder posicionar las artes escénicas como servicio de interés general, las políticas de programación artística deberían llegar a todas las personas y a todos los rincones del territorio. Apuntaba al inicio que la falta de oferta en la zona es una de las barreras a asistir a los espectáculos. No todos los municipios tienen teatros y quizás no deberían tenerlos, pero todos, absolutamente todos, tienen plazas y calles. Sí a las ayudas de la investigación, sí a las ayudas a la creación, a las ayudas a producción y exhibición, sí a establecer cuotas que han mejorado la diversidad a escena, sí a las políticas de creación de públicos, sí a programas de exhibición como Platea, Programa Puncat, Danza Cena, etcétera, etcétera. Pero no nos podemos quedar solamente con esas herramientas. Si nuestra ambición es llegar a ser servicio de interés general, si nuestro objetivo es generar una necesidad colectiva, las historias que se explican, quiénes las explican, desde dónde se explican y quiénes reciben y escuchan esas historias, deben ser lo más diversas posibles. Esto quiere decir ser el espejo de la ciudadanía en la actualidad. En escena hemos mejorado, pero aún no somos lo suficientemente diversos. Y si no conseguimos esto, no continuaremos siendo de interés solo para unos pocos. Y no nos lo podemos permitir porque necesitamos nuevos sujetos y nuevos espacios de discurso escénico. Gracias. Denise, cuando quieras, Denise Duncan. Sí que está conectado. Hola, buenas tardes. Primero, que está conectado, pero me está haciendo bullying.
que hagamos un ejercicio que creo que será interesante, que es que miréis a vuestro alrededor a ver cuántas personas no caucásicas hay en la sala. Yo doy un segundito, es fácil, perdón Astrid, ¿eh? Vale, somos 2, ¿vale? Si esto es representativo de ciudades como Barcelona o como Madrid, ya me explicaréis, ¿no? Y creo que este es el primer espejo que hay que mirar, es decir, ¿por qué las personas que nos sentimos invitadas a participar en una actividad de la academia somos las académicas únicamente, ¿no? Es decir, hay un público general no caucásico que siente que por la razón que sea, no es su espacio, aun cuando hay académicas y académicos racializados, dichosamente desde hace unos años. Entonces, para mí esta es la primera pregunta que creo que es interesante. ¿Qué estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo tan bien como podríamos, como para que según qué personas no se sientan invitadas a las instituciones? Y hablo de las instituciones porque yo como creadora desde hace algunos años me dedico precisamente a esta reflexión, que es el tema de la representación y de la representatividad. Por un lado, ha mejorado, es verdad, hace unos años no estábamos ni Astrid ni yo, o sea, la cosa era todavía más white, pero va un poco como la tortuga, esperemos que sea como el cuento de la liebre y la tortuga y al final la tortuga coja carrerilla, porque si no, esto va un poco lento. En todo caso, sí que hemos mejorado desde mi punto de vista en la representación, es decir, estamos en ciertos sitios y hemos empezado a estar sobre todo encima del escenario y dichosamente ha habido un cambio fundamental, lo veo en Barcelona pero también lo veo en Madrid, que hace unos años los papeles que le daban a las personas, hablo de las personas afrodescendientes, pero en general las personas racializadas, eran estereotipos y esto ha ido cambiando, ¿no? Tengo por ejemplo aquí, pongo el caso porque la tengo delante, que la Karma es una de las directoras en Barcelona que pone personas racializadas porque son actores y actrices y chimpún, se acabó, ¿no? Esto hace unos años no era así. Sigue pasando, pero en menor grado, es decir, había una serie de estereotipos y había una serie de personajes que podíamos representar. Poquito a poquito esto ha ido variando, dichosamente, ¿no? Y tenemos ejemplos no solo en el teatro, sino también en el audiovisual. Y digamos que entonces hemos superado la barrera de la representación y de la representatividad, pero desde mi punto de vista nos falta un pasito más, que es estar en sitios donde se toman decisiones. Porque si las decisiones las sigue tomando la misma élite, es decir, hace unos años, pongámonos a pensar, hace 50 años, bueno, hace 50 años era otro el panorama en este país, pero digamos que hubiera habido una actividad como esta, probablemente hubiera habido una mujer diciendo, ¿cuántas mujeres hay en esta sala? ¿No? Y ahora nos parece surrealista. Y sí, sigue siendo, el bueno de Karma lo recogemos, bueno, sí, bueno. Es verdad, sigue siendo un espacio muy masculinizado en muchos sentidos, pero sí que creo que es importante pensar que los cambios, desde mi punto de vista, tienen que empujarlos la institución. A mí me gusta mucho, yo trabajo mucho con la cultura de base y pertenezco a un colectivo que se llama Tinta Negra, que es el colectivo de actores, actrices y creadoras escénicas afrodescendientes de Cataluña, y trabajamos muy desde la base entre nosotras, ¿no? Construyendo desde el colectivo, que me parece muy importante la colectividad, pero también es cierto que si no nos diera la mano la institución no conseguiríamos avanzar, es decir, yo me puedo sentar cada día fuera de no sé qué teatro a decir, hola, estamos aquí, y bueno, a lo mejor el día 100 se cansan y te abren la puerta, pero hasta que no te abren la puerta es difícil. Creo mucho en la calle, creo mucho en el trabajo colectivo y comunitario, pero pienso que la única manera en que el escenario, como dice el título de la jornada, sea un espejo de la sociedad, es que desde la institución se entienda qué sociedad es esa sociedad, ¿no? Sobre todo en ciudades tan diversas como pueden ser Madrid o Barcelona, a mí me parece surrealista directamente que yo camino por la calle y veo todos los colores, formas, tamaños, etcétera, etcétera, y luego encima del escenario esta no es la realidad o no es proporcional a esa realidad. Entonces, como yo no traigo todo tan organizadito, no sé cómo voy de tiempo, así que voy cerrando por si acaso y si no, me quedaron un par de cosas. En todo caso, me parece importante que se ha hecho un camino, es verdad, y que cada vez más hay una mirada diversa
con respecto a lo que pasa en el escenario, nos falta un poquito más. Desde mi punto de vista, el espejo sigue siendo un poco blanquito de más, un poco eurocéntrico de más, un poco heteropatriarcal de más y un poco de clase acomodada de más. Así que nos toca hacer una revisión, y me incluyo, porque el que yo esté sentada aquí significa que también hay una parte de responsabilidad personal, no la estoy tirando toda afuera. Yo la asumo hasta donde puedo, pero es cada quien a nivel individual qué hacemos para que ese espejo no sea un espejo mentiroso, sino un espejo real. Eso es. Gracias. Muy bien, Denise, muchas gracias. Ahora Alberto Domínguez Dulzaro, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias a la Academia por invitarme. Llevo dedicándome a la música profesionalmente 2-3 añitos y a medida de este proceso he ido aprendiendo muchas cosas. La música para mí es algo muy emocional, ¿no? Subirte a un escenario, comunicar, emocionar es algo que es mi intención, ¿no? Poder conectar con la gente. Y se me propusieron 2 preguntas que van un poco en esta línea. La primera era, ¿la fusión de sonidos tradicionales con la electrónica abre nuevas perspectivas de experimentación y modernización de las artes escénicas? ¿Cómo contribuye esta fusión a hacer que la música y las artes escénicas sean más accesibles y cercanas a públicos diversos? Para mí, cuando empecé a hacer música, lo más importante era que la música me gustase a mí, que me emocionara y que, como he dicho antes, que pudiera, ojalá, emocionar a la gente, ¿no? En los primeros años, e incluso a día de hoy, con la gira que voy a empezar este año, siempre, para mí, un escenario con 10 personas, con una persona, con 100, con 1000, es lo mismo, ¿no? Intento vivirlo igual. Mi proyecto parte de la música tradicional, de los pueblos, entonces es muy importante que sigan esa línea, ¿no? El proyecto empezó tocando en pueblos, mi música bebe de los pueblos, bebe de la raíz, bebe de estos ritmos tradicionales de Castilla y León, entonces para mí es muy importante que la música que yo hago, que nace de estos pueblos y son letras de trabajo, de la vendimia, letras de rondar, de amor, aunque yo la experimente con ellas y con los ritmos y meta música electrónica o trabaje con otros productores, la base es el pueblo, ¿no? Entonces, para mí, ese apoyo que he tenido, ¿no? Luego puedes tocar en teatros, pero el apoyo de la gente y el devolver, siento un poco como que estás devolviendo, ¿no? Lo que ellos te dan y lo que tú aprendes, tú lo devuelves y les entretienes y tocas los veranos o en teatros de pueblos. Entonces, para mí quiero reivindicar también ese orgullo rural de los pueblos que tanto te aportan y tanto te apoyan al principio. Y luego ya vas creciendo, el proyecto puede crecer y puedes tocar en un festival o puedes tocar en un teatro de una ciudad. Pero para mí es muy importante conectar con esta gente y también te dan ese arraigo a la realidad, ¿no? Porque el escenario, al fin y al cabo, puedes viajar mucho y vives en ese mundo, ¿no? Pero para mí el pueblo tiene esa realidad y esa raíz, ¿no? Y bueno, la otra pregunta tiene que ver con la identidad, que va también muy en base a mi música. Dice, desde la experiencia como compositor e intérprete, ¿considera que el valor de las artes escénicas como servicio público depende de su capacidad de innovación o más bien de su capacidad para conectar con la identidad y tradiciones culturales? Yo creo que para mí innovar es muy complicado porque vivimos en una sociedad, como has dicho, Ana, hay una falta de atención, está todo inventado y es así, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol, es muy difícil crear cosas que sean nuevas completamente, ¿no? Lo que puedes hacer es, con las herramientas que tienes y trabajando con el contexto, reutilizar cosas, dar tu creación a cosas que ya existen o crear cosas partiendo de otras, ¿no? Pero innovar para mí me parece algo que suena muy bonito, pero que es un poco artificial, ¿no? Para mí es más importante conectar. Cuando me comentaban de su capacidad para conectar con la identidad y tradiciones culturales, ahí es donde reside mi motivación, ¿no? El poder tocar en un pueblo y conectar con la gente es increíble. El poder que tiene en mi caso la música, pero las artes en general, de emocionar. Yo me acuerdo el tercer concierto que di con este proyecto en el 2022, fui a un pueblo
Y tengo una letra que la escribí justo cuando pasó el asesinato de Samuel en Galicia y que tiene mucho que ver también con Lorca. Y es una letra que dice: me mataron al grito de maricón. Y la había cantado esa canción 3 veces, ¿no? Pues claro, era en un pueblo, toda la primera fila, y además era como la 6ª canción, vi que toda la primera fila, en el momento que dije la palabra maricón, que además luego rompía locura con electrónica, se fueron. Entonces, claro, yo a mí eso no me había pasado nunca y dije, el poder que tiene lo que canto, porque muchas de las letras son tradicionales, aunque luego yo componga, esa la había compuesto yo, pero también otras son tradicionales, ¿no? Que en la tradición pues también hay letras muy bonitas, pero luego hay otras muy machistas y hay un poco de todo, ¿no? Entonces me dio a entender el poder que tenía como comunicador y artista de generar algo en el público, ya sea rechazo, amor o cualquier tipo de emoción fuerte, ¿no? Entonces ahí me dio como una leche así a la cara de decir, hostia, tienes un poder de comunicar y que la gente te escuche y generar algo en la gente, ¿no? Entonces, desde ese tercer concierto como que empecé a plantearme mi proyecto mucho más con ganas de ser más yo y comunicar, no solo ser un intérprete, sino tengo el poder de comunicar cosas que me importan y que me preocupan y quiero utilizarlo, ¿no? Entonces, a partir de ese concierto empecé a ser con las letras mucho más coherente, mucho más honesto conmigo mismo, incluso con la ropa, como me apetece llevar una falda de jotas en un sitio más conservador, pues me la voy a poner y voy a ver cómo reacciona el público, ¿no? Entonces, para mí, utilizar esa tradición tiene que ver mucho con la identidad del arraigo que tengo de raíz, de la música que hago, que tiene que ver con estos ritmos tradicionales, pero también tiene que ver con mi identidad sexual, que para mí van a la par, ¿no? La identidad musical de donde vengo y la identidad de la ciudad en la que he crecido, ¿no? Y las jotas que he bailado y los ritmos que aprendo, pero también tiene que ver con esa honestidad de decir, yo soy esto y quiero reivindicar este orgullo y también como de alguna manera que la gente pueda ver eso, ¿no? Porque tocar en una plaza mayor en Valladolid, en cualquier sitio, que haya un niño pequeño y que vea un chaval de 20 y tantos años bailando y siendo libre, yo no he tenido eso cuando era pequeño. Entonces, ahí tienes el poder y tienes esas herramientas para decir algo, ¿no? Entonces, yo quiero usarlas. Muy bien, Alberto, muchas gracias. Ahora, María Velasco, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, agradecer a la Academia que haya creado este foro para poder escuchar a las compañeras, compañeros al respecto de la situación actual y también por la ponencia informe que ha elaborado Remedios Zafra, que creo que es una ponencia completísima y que es un regalo y que apenas puedo corroborarla desde mi experiencia o desde mis vivencias. La primera pregunta que a mí se me planteaba era sobre la responsabilidad del creador o creadora de ofrecer contenidos escénicos que, además de artísticos, contribuyan al bienestar social. Bueno, yo no sé si nuestra responsabilidad, pero sobre todo nuestra capacidad como artistas es contribuir al bienestar social, ¿no? Yo reconozco que incluso cuando tengo que, al solicitar alguna ayuda a la creación, a la producción, a la gira, relacionar ese casillero que concierne al interés sociocultural del proyecto o a la contribución al acceso a la cultura, me siento un poco falsaria, ¿no? Y a la vez tengo la impresión también de que adaptando los proyectos a estos epígrafes o pensándolos de acuerdo a ellos, los someto a una especie de domesticación, ¿no? Esto no es indiferencia hacia el bienestar social. Elaborando estas respuestas pensaba que casi al mismo tiempo que invierto en escribir o en dirigir o más tiempo que ese, lo paso en actividades de mediación, en actividades transversales que tienen que ver con la divulgación o la formación, pero me gusta separarlas, estas actividades pedagógicas o divulgativas, de la obra artística, ¿no? Para no condicionar la propia obra. Estas actividades a veces suponen un gravamen más para esa precariedad o para esa autoexplotación del artista, ¿no? Que ya señala también Remedios Zafra en su ponencia, ¿no? Y lo peor es que creo que a veces también exceden nuestras competencias, sobre todo cuando se trata a veces de relacionarnos con colectivos vulnerables, ¿no? O colectivos en riesgo de exclusión, lo cual exige a veces una formación, considero que específica, ¿no?
Siento que un poco esto es parte de ese capitalismo feroz que abandona ciertos derechos humanos, como son los derechos culturales, al altruismo de los individuos o al voluntarismo de los individuos, ¿no? Un poco según esta frase de Margaret Thatcher que dice: no existe la sociedad sino los individuos, ¿no? Y en ese sentido creo que sí, que los individuos a veces van a la avanzadilla. Aquí tenemos una de las fundadoras del colectivo Tinta Negra, pero creo que para que estas iniciativas trasciendan, luego siempre necesitan el amparo de lo público, ¿no? Y pongo un ejemplo muy claro. Una compañía puede tener toda su voluntad puesta en el teatro accesible. Hace un momentito hablábamos aquí de la compañía Les Impossibles, la compañía catalana Les Impossibles. Ahora bien, siempre van a depender de una infraestructura, desde una arquitectura teatral que sea accesible a tener una serie de recursos para la audiodescripción, para el subtitulado, para la lengua de signos, etcétera, ¿no? Entonces, por muy buena voluntad que tengamos los y las artistas, a veces no logramos subsanar con nuestros contenidos escénicos el desprecio por las artes de los planes de estudio y también de algunas políticas culturales, ¿no? Yo creo, un poco como ya decía la compañera, como decía Ana, en que la educación es una pieza clave, ¿no? Que la escuela es una pieza clave para promover un acceso igualitario a la cultura, ¿no? Pongo un ejemplo. Yo fui a un colegio religioso concertado, la danza y el circo obviamente no existían, ¿no? Pero creo que hasta los 16 años yo vi 3 obras, ¿no? Una era una obra divulgativa de la Dirección General de Tráfico, otra era El Caballero de Olmedo y otra era El Edipo Rey. Y es verdad que con el tiempo yo aprendí, después de estudiar también dramaturgia de una manera especializada, a valorar estos títulos, ¿no? Pero considero que igual para una adolescente, preadolescente, que comía pizza hawaiana, que veía Sensación de Vivir con sus hermanas mayores o que escuchaba Nirvana, pues no eran los contenidos más apropiados, ¿no? Yo tenía una sensación más parecida a ir a misa cuando iba al teatro, ¿no? O algo asociado a los libros, que a estar yendo a algo que a mí me nutriera, ¿no? Desde los intereses que yo tenía, ¿no? Entonces, 2 de las 3 obras que yo vi eran clásicos, y yo creo que hoy en día es algo que justamente ahora están acusando algunos periodistas culturales, como Marta García Miranda, como Pablo Caruana. También hay en nuestra programación, ¿no? Una primacía y un imperialismo del repertorio, ¿no? Una confusión entre arte y patrimonio. Yo creo que habrá habido pocos momentos de la historia del arte donde el teatro, que es un arte muy vinculado, como dice Remedios Zafra, al aquí y a la ahora, un arte efímero, sea tan historicista, tan arqueológico, tan museográfico, ¿no? Me parece que es deber, como dice también en su ponencia Remedios Zafra, habitar la complejidad de la propia época, ¿no? Que tenemos un deber de contemporaneidad, también porque cuando nos dedicamos a replicar o a dedicarnos casi exclusivamente a las políticas culturales, a conservar repertorio del siglo XVII, XIX, XX, estamos insistiendo en otras brechas que tienen que ver de nuevo con el género, con lo colonial, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos haciendo omisión de otro tipo de discursos y de otro tipo de narrativas. Quizá a mí me hubiera cambiado la vida pues, ver a Alberto bailando en lugar de ver al Caballero de Olmedo, ¿no? O ver ambas cosas, ¿no? Entonces, no olvidemos también cuál es la raíz o la etimología de la palabra patrimonio y al mismo tiempo también cuál es la palabra, el origen de la palabra archivo, ¿no? Que significa la casa del vencedor también, ¿no? Pensemos en las omisiones que hemos vivido yo como estudiante en la RESAP, pero luego también como profesora de una ESACIL, en las grandes omisiones que hay en las bibliografías de las escuelas de arte dramático, ¿no? Y en los discursos que justamente están omitidos, ¿no? Están omitidos de esas bibliografías. Pensemos en el repertorio, ¿no? Yo siempre se lo decía también a mis estudiantes de dramaturgia. Para mí la verdadera manera de ser lorquiana no sería tanto replicar su teatro o mirarlo como una estatua ecuestre, sino justamente pensar que hubiese escrito Lorca si no lo hubieran asesinado, ¿no? O si pudiera viajar en la máquina del tiempo, ¿no? Ser un problema para nuestra sociedad, como él lo fue para la suya, ahora que el fascismo nos está respirando otra vez en la nuca, ¿no? Pensar en cuáles son las Adelas actuales. Y la segunda pregunta era
si el mercado puede llegar a limitar la profundidad y la diversidad, ¿qué mecanismos o estrategias hay para que las artes escénicas sean sostenibles sin renunciar a su calidad y a su propósito social? Bueno, retomo el hilo donde lo dejé. Cuesta mucho hacer propuestas en oposición polémica a la tradición, propuestas experimentales, propuestas más arriesgadas. Es muy difícil hoy en día hacer artes escénicas fuera de la industria del espectáculo y del entretenimiento y de sus modelos hegemónicos, ¿no? Estoy totalmente a favor de algunas declaraciones que hace Remedios Zafra en la ponencia y que entroncan mucho con las que también hace el filósofo coreano Chul Han en La salvación de lo bello, ¿no? El arte no puede ser solo un arte de la complacencia, de lo degustable, de lo consumible, ¿no? El arte también debe conmocionarnos, inquietar la mirada, inquietar la escucha, ¿no? Y en mi caso, pues el único mecanismo que yo tuve, y probablemente sin ese mecanismo y no podría estar sentada aquí, fue intentar coproducir, porque si no, no podía hacer que mi lenguaje o mis discursos trascendieran a determinados espacios públicos, ¿no? Entonces, el otro día me reía porque leía un artículo de Yanko López que se preguntaba si hay que ser rico para trabajar en cultura, ¿no? Y rico no, pero sí pensaba que muchos somos, como dice también Remedios Zafra, ese frágil fruto del entusiasmo y de la autoexplotación, ¿no? Entonces, lo que yo hice con mis socias, sin querer romantizar, era un poco trabajar con el dinero sobrante y con los tiempos sobrantes, ¿no? Pero sobre todo también para huir de las rutinas materiales del oficio, porque las rutinas materiales son también o determinan los contenidos simbólicos, ¿no? Determinan también los discursos simbólicos, ¿no? Entonces, esta manera de encontrar cierta independencia en la manera de producir fue, por ejemplo, renunciar a que todas las obras tengan que hacerse en 45 días, porque no todas las obras son iguales, ni todos los procesos lo son, o renunciar, como rigen la mayor parte de las productoras privadas, a tener una cara famosa en el elenco, ¿no? O sea, esto nos dio independencia para producir de una determinada manera, ¿no? A mí una vez, y con esto concluyo, es prácticamente una anécdota, pero cuando ya habíamos empezado a producir, además un año muy bueno donde estábamos ya alcanzando una cierta visibilidad con obras que nos habían dicho que eran minoritarias, ¿no? Se nos denegó la ayuda a la producción en la Comunidad de Madrid y se nos dijo que no se iba a subvencionar la precariedad. Y a mí esta frase me dio mucho que pensar, creo que es una frase que no se me va a olvidar nunca y todavía no sé muy bien qué quiere decir, ¿no? Pero yo leí cierto desprecio hacia la diversidad o hacia un arte minoritario, ¿no? El de una pequeña empresa, el de unos públicos flotantes distintos al gran público, y yo pensé que ese arte minoritario no es menor, que esos discursos minoritarios nunca deben de ser considerados menores, ¿no? Que atender solo a los discursos mayoritarios de las grandes productoras privadas responde al final a una estrategia de normativización y de colectivización de los imaginarios, ¿no? Que creo que es contra esa normativización, contra esa colectivización de los imaginarios, contra la que el arte debe luchar y debe estar siempre muy atento, ¿no? Y muy a la defensiva. Simplemente pensar que cuando existe una univocidad del mensaje, lo que hay no es arte, es propaganda. La diversidad es fundamental. Y los programadores, las programadoras, la gestión cultural es algo muy reciente en España, deben estar sensibles a esto, ¿no? Si no hay diversidad, lo que hay es propaganda, cuando el mensaje es unívoco y es de alguna manera un mensaje monolítico, ¿no? Y pensar y no dejar de pensar precisamente en que las relaciones, ¿no? Como se dice en este informe, entre cultura, entre clase social, entre género y precariedad están detrás del capital simbólico, ¿no? Y son inseparables también de ese capital simbólico. Muchas gracias, María. Y ahora, José Troncoso. Bueno, antes que nada agradeceros a todos la invitación y bueno, ya han dicho muchas de las cosas que voy a decir, que voy a nombrar ahora, pero bueno, creo que es importante recapitular también. Y en este caso mi pregunta tenía relación con
cómo podemos ayudar a las nuevas generaciones, o sea, que me parece de una importancia vital, porque ellos son lo que seremos de alguna manera también nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarles a que entiendan las artes escénicas como un servicio de ciudadanía y en qué aspectos podemos formarlos para ayudarle ayudar a que esto se arraigue, ¿no? Y yo decía, ¿cómo puedo yo ayudar si yo mismo estoy en una crisis tremenda debido al cambio que han dado los tiempos? O sea, yo he vivido una degeneración absoluta, sobre todo como si hubiese venido alguien y le hubiese dado cuerda al reloj, le hubiese puesto otra velocidad y entonces todo va arrasándome de alguna manera, ¿no? Y pienso en cómo esto le afecta a estos chavales jóvenes. Yo que he tenido, ya como me estoy haciendo mayor, la oportunidad de dar clases, sí, yo engaño, que llevo dando clases 20 y tantos años, 26 años, de repente me di cuenta de que los alumnos han cambiado también, ¿no? Y que la escucha, o sea, el aumento de la velocidad va en detrimento de la escucha, pero no solamente de la escucha teatral, sino de la escucha vital frente a la vida, ¿no? Entonces, voy a decir unas cosas que van a sonar como un poco de, en fin, pero calma. Yo creo que hasta gente que viene ahora, te escuchaba hablar y se me caía la baba, decía, qué suerte que haya alguien que se esté escuchando en un sitio que yo no conozco, ¿no? De repente, ojalá haya muchos más jóvenes como esos, pero también a esos jóvenes habrá que darles la oportunidad habrá que ofrecerles esa calma, esa oportunidad de sentarse y escucharse con calidad, ¿no? Decía y dice Juan Pastor que el teatro es un compromiso con la vida. Mi maestro, Philippe Gaulier, decía lo mismo: cuando no sepas qué hacer, sal a la calle, mira a la gente, escucha al carnicero, escucha a la pescadera, escucha a los demás, escucharos. Sin esa escucha no hay para mí nada, y creo que esa escucha es importante. Es importante que nos readueñemos de ella, que la recuperemos y que sigamos transmitiéndola, y que le ofrezcamos la posibilidad a estos jóvenes también de escucharlos con atención y que ellos también tengan la oportunidad de hacerlo entre ellos, ¿no? Y luego hay cosas también monolíticas, acuñando el término también de mi querida María, que luego vienen otros señoros, que este es maravilloso, pero viene Proust y te dice, sentido de posteridad, todo lo que hagas tiene que quedar. Entonces nos encontramos como de, Dios mío, que tengo que hacer una catedral, pero tengo 45 días de trabajo, ¿no? Entonces dices tú, ¿cómo se puede hacer una obra? Bueno, nosotros lo hemos vivido esto. ¿Cómo se puede hacer La Madre de Frankenstein en 45 días? Claro, es que son cosas que tú dices, ¿cómo hacemos teatro con las condiciones en las que estamos, ¿no? Y luego cómo enseñarles y cómo intentarles que nos ayuden a hacer ver, y yo creo que la energía de ellos es maravillosa para esto, que cada cosa requiere su tiempo. Que tú un puchero, hasta que no hierve, lo desespuma, le pone la tapa y lo deja media hora más, no se va a hacer. O sea, la papa no va a soltar la sustancia y entonces eso no va a coger color. ¿Me explico? Pero es que eso es importantísimo. Y esto es un ejemplo del cotidiano. Pero es que eso mismo ocurre en un proceso de ensayo. Yo estoy cansado de ser eficaz. Cansado de que me pidan una escucha para la que no tengo tiempo luego en los ensayos de poner en práctica, ¿no? Las plantas. Esto es otra cosa que me encantaba al hilo de lo que tú decías. Tú has encontrado lo que tú quieres ser. ¿Cuál es tu camino, ¿no? A un geranio no se le pregunta, ¿usted qué ha venido a ser? ¿Un geranio o una adelfa? No, lo que han venido a ser, es un ejemplo místico, me da exactamente igual, pero cada planta ha venido a ser lo que ha venido a ser, ¿no? Y nosotros también, pero necesitamos nuestros cuidados, nuestro tiempo, no puede ser la velocidad el imperativo de todo lo que nos mueve, ¿no? Lo auténtico demanda su tiempo, y lo auténtico de por sí, para mí, es un valor. Es algo a cuidar, saber cómo es el otro, saber mirar al otro, aceptar su diferencia y ver lo auténtico que hay en él, incluso, copiarlo es lo bueno, que rule, ¿me explico? Y que haya el tiempo de que rule también, por otro lado. Fíjate, tú ya estoy hablando y estoy pensando que se me acaban los 10 minutos. ¿Qué es lo que pasa hoy en día entonces? ¿Cuál es la velocidad exacta de los tiempos? ¿Cuándo tenemos el tiempo de transmitirle esto a los jóvenes, ¿no? ¿Cuál es la importancia de lo auténtico frente a lo eficaz y lo inmediato? Y reivindicar este espacio y animarlos a ello, ¿no? Me preguntaba, ¿no? Después de leer todo esto, ¿no? Maravilloso que nos han mandado. ¿Sería posible David Bowie hoy en día? ¿Se respetarían sus cambios de identidad?
¿Respetaríamos que cambiasen? ¿O permitiríamos que los Beatles tuviesen otra etapa? Porque otra cosa que pasa que es que la velocidad necesita que nos encasillarnos. Necesita saber quiénes somos. A mí, la compañía que tuve, hubo un momento en el que era una losa sobre mi cabeza. Yo ya me veía abocado a hacer cosas en serie, porque claro, como no hay tiempo de saber quién eres, si yo ya tengo que saber quién eres tú, y yo ya el próximo disco quiero que sea igual, y yo quiero que tu próximo espectáculo me recuerde al anterior, porque yo necesito esa facilidad. Y yo digo, perdóname, pero es que yo no estoy dispuesto. Suelto la compañía, así te la quede, haz lo que quieras, hazte un moño con la compañía. Pero desde luego, como artista, a mí me ahoga la velocidad, a mí todo esto me ahoga. Y bueno, creo que el concepto de marca, que tanto gusta, sobre todo a la distribución, es algo que nos aniquila y que nos acota más que ayudarnos. Creo que debemos también transmitirle a las nuevas generaciones, sin ser yo nadie, por Dios, pero su uso legítimo de la libertad, también para cagarla, también para equivocarse, también para ser impertinentes, para ser inconvenientes, para equivocarse a lo grande, pues como deberíamos hacer todos, ¿no? Creo que el arte debe funcionar como un revulsivo y que estamos todos tan sumamente educados, tenemos tanto miedo ahora mismo a hacer daño, a ser inconvenientes, que hemos dejado de ser de verdad, de alguna manera, o estamos dejando de serlo, ¿no? Creo que es algo que debe funcionar al margen de las modas, pero sí que debe incorporar estos nuevos cuidados que requiere, lo que decía al principio, una visión a la calle, a la realidad. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es esta realidad? ¿Cómo lo incluyo? Si el teatro es vida, la vida tiene que estar en el teatro, ¿no? Entonces, pues por supuesto que tenemos que invitar gozosamente a participar de lo nuestro a los demás, ¿no? A que sea una fiesta como siempre lo fue. Otra cosa, por favor, a los jóvenes, cualquier tiempo pasado no fue mejor. No fue mejor. El tiempo que les toca es el suyo y es maravilloso. Y está ahí para que hagan con él una cometa, para que hagan con él lo que les apetezca. Pero es su tiempo y no podemos ahogarles con decirle, bueno, es que entonces, claro, es que cuando había, es que entonces, porque creo que en definitiva eso no nos hace sentir ni mejores ni más libres. Y que ser libre también significa meterse en problemas, ¿no? Bueno, y que decía que sí, que lo que en definitiva lo que nos viene bien es atender a la escucha del aquí y ahora, tanto como se habla del aquí y ahora, con la escena, luego llega el otro, no lo escuchamos. Pues eso. Y ya sí, básicamente eso. Bueno, sí, una cosita. Todos tenemos nuestros corsés, nuestros imperativos, nuestras cosas que nos... Decía Agustín García Calvo, hablaba del corsé, el corsé de la libertad. Y es que no hay nada más placentero que reventar un corsé desde dentro. Es decir, vale, si estas son mis circunstancias, pero ¿qué puedo hacer yo para reventarlas desde el propio sistema, desde dentro de él, ¿no? Y entonces creo que esto es una energía maravillosa, bastante punky y que a mí me gusta mucho y que básicamente si miramos atrás, toda la gente que recordamos como artistas maravillosos se han dedicado a eso, a ser auténticos, a escucharse y a colaborar también con los demás. Bueno, muchísimas gracias, qué disciplinados todos, ¿eh? Estupendo. Y ahora, bueno, pues tienen la palabra por si quieren añadir, matizar alguna cuestión. Te he visto a ti, Ana, tomando muchas notas, no sé si queréis añadir alguna cosa, lo que habéis mencionado hasta ahora. Bueno, yo que con lo que has comentado, José, a mí sí que siento que los tiempos de creación, otra cosa es el ensayo, el trabajo, pero sí muchas veces es verdad que la sociedad en la que vivimos ahora todo es muy impulsivo, muy rápido y muchas veces digo, a ver cómo me puede beneficiar a mí eso de cara a mi arte, ¿no? Cómo puedo crear algo en muy poco tiempo, aunque luego lo esté puliendo, ¿no? Pero sí que como hacer, en mi caso las canciones, escribo algo, pero tengo como esta fecha que sea un tiempo acotado, aunque luego lo esté ensayando o esté trabajando con músicos, pero sí como ese periodo de sí, como acotar las cosas en el tiempo
para ver si puedo dar todo de mí en yo qué sé, una semana, 2 semanas, ¿no? Ya sea pues la creación pues a lo mejor de una escena o de una canción. Entonces, claro, yo lo he pensado así, digo, a ver cómo me puedo beneficiar de todo este estrés y este mundo tan tecnológico que vivimos, de tantos impulsos, ¿no? Esa es como la única parte buena que creo que puedo sacar a la hora de creación, ¿eh? No digo de ensayo o el trabajo luego en escena, sino de escribir algo y como retarme a mí mismo, ¿no? Eso es como mi sensación. No sé qué opináis. No, yo que no es lo mismo, o sea, para mí no es lo mismo un plazo, o sea, los plazos me favorecen, saber que voy a estrenar, pero lo que pasa es que a veces los plazos están tan cerca del arranque de la creación que a mí me ahogan. Pero bueno, cada uno esto fenomenal, qué suertudo. Si te viene, ¿no? Claro, es un reto, claro. A veces funciona y a veces no, ¿eh? Pero sí que lo intento mirar un poco así para sacar el lado bueno de, bueno, a ver hasta dónde me puedo explotar a mí mismo en este periodo y si no funciona, pues dejarlo ir, ¿no? ¿Algún comentario más? Si no, ya paso la palabra para que puedan preguntar el público lo que considere. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Por favor, digan su nombre. No es un antojo, es porque después se transcribe y queremos poner quién ha dicho qué. Gracias. Hola, soy Matías Daporta y tengo una pregunta sobre todo para María y para Denise. Y es en relación a lo que hablabas tú, María, de no podemos hacer propaganda en escena, sino que tenemos que reivindicar y tal. ¿Cómo conseguir que el público desee ser confrontado, disfrute de aburrirse, considere que se entretiene no entendiendo? Es decir, porque claro, la tendencia últimamente hacia el público también las redes y tal busca efectivo, o sea, ser más efectista, busca entretenimiento más rápido, más sencillo. Entonces, ¿cómo conquistar ese espacio también? Pues, claro, es un desafío, ¿no? Porque se habla y tú además sabes de artes vivas, sabes de performance, vienes de ahí. Se habla a veces de que son artes elitistas, ¿no? Y yo no creo que sean elitistas. Yo creo que hacemos que sean elitistas, desde las políticas culturales y desde también lo que tiene que ver con la educación artística, porque no hay una familiaridad, ¿no? Y porque es verdad que el arte, sobre todo el arte contemporáneo, acaba siendo, como está tan ajeno a la educación, una especie de privilegio, ¿no? De producto gourmet. Realmente es por eso, ¿no? Porque se produce como en pequeños guetos artísticos, por así decir, ¿no? Obviamente las redes, o sea, se ha dicho por activa y por pasiva, hoy vivimos como en una cultura muy de la eyaculación precoz y de la sobreestimulación, entonces vamos de una cosa a otra, vamos mariposeando, haciendo zapping, y es muy difícil, ¿no? Todo lo que estábamos hablando, la atención, estos tiempos contemplativos, desconectar el móvil ya, hora y cuarto, hora y media que dura una función, no digamos ya si va para largo, es un reto, ¿no? Entonces es verdad que frente a eso, que es el aliento de los tiempos, ¿no? Y no podemos soplar en contra, al revés, diría que como estaba diciendo ahora Alberto, a veces hay que ver en el defecto virtud, ¿no? Y ver también cómo van a leer esas generaciones que scrollean desde que empiezan a respirar, que hacen scroll desde que empiezan a respirar, ¿no? Aparte de ver cómo es el defecto virtud, hay que recordar siempre que la cultura o cultivar tiene que ver con el esfuerzo, ¿no? Que el cultivo siempre tiene un tiempo. Y que eso está, yo creo que es como lo que decía Ana del circo en Quebec. O sea, si uno no tiene relación con el arte contemporáneo y no hay de alguna manera esa fricción desde niño, es muy complicado. O sea, puedes tener esto que decía Remedios en la conferencia, que es lo que llamamos vocación, a mí me pasa,
Mi papá es fontanero, mi madre es ama de casa, nunca tuve relación con el arte contemporáneo, pero me atravesó, fue un flechazo. Pero la vocación es algo que suena como muy romántico, ¿no? Muy de las musas, muy quimérico. Creo que la relación tiene que venir por esa idea del cultivo, del esfuerzo y desde la idea de pequeños. Y no lo digo por seguir creando élite, por seguir creando público para las artes, no. Lo digo porque las artes te acompañan. O sea, hablábamos del COVID, ¿no? De cómo se revalorizó el concepto del arte para la salud mental, para la salud. O sea, está ahí desde las cavernas y es por algo, ¿no? Tiene que ver con la supervivencia humana. Entonces, yo no lo digo por generar un público que no revierta en taquilla. Lo digo porque, como decía un amigo mío que se enfermó, dijo, la mayoría de nosotros vamos a morir viendo un lienzo en blanco, un techo, y hay que saber pintarlo. En la enfermedad, antes de la muerte, entonces la capacidad imaginativa, expresiva, todo eso es lo que nos nutre el arte, las artes contemporáneas menos asociadas a lo logocéntrico, al entendimiento, son un don vital. O sea, lo entiendo desde ahí y entiendo que tienen que estar en el currículo educativo. Bueno, yo voy a ser un poco de abogada del diablo, en el sentido de mis padres, mi madre es católica, ¿vale? Y entonces me mandaban a misa con mi hermana cada domingo. Yo no me he aburrido más en la vida que cada domingo 1 hora. Ahora, yo creo que yo soy escritora gracias a 1 hora de misa semanal, porque me aburría tanto que me ponía a inventar cosas. Literal, jugaba cosas, yo con 6, 7, 8 años, jugaba a, tengo que lavarme las manos sin que nadie se dé cuenta. Entonces, tal que así. Y hacía todas las acciones como en mimo, pero suficientemente lento para que no se diera cuenta mi madre, porque si no me metía bronca. Luego me iba inventando cosas, ¿no? Entonces me contaban que Jesucristo en la cruz y tal, y yo horrorizada, y entonces yo me inventaba, bueno, sí, existe Jesucristo, pero si existe la reencarnación también. Entonces luego le preguntaba a la profesora de religión, ¿Jesucristo en quién reencarnó? Que yo lo quiero conocer, ¿no? Y así sucesivamente iba mezclando cosas. Entonces mi madre me mandaba a misa, pero luego también nos llevaban al circo. Y esa es la maravilla. Para mí, el teatro, hay 2 cosas que me parecen importantes de la pregunta. Creo que tiene que haber de todo. El problema es que no hay de todo. Pero tiene que haber para mí, así como hay programas absurdos que yo misma veo un sábado por la tarde en mi casa con un bol de palomitas y luego me trago una película sesuda de Bergman porque queda muy bien ver a Bergman, ¿no? Pero hay días que no tengo ganas. Entonces, creo que es importante. El problema es cuando no hay suficiente misa y circo, sino que solo hay de una cosa. Esto creo que si realmente aumentamos el interés de la gente y saben que no solo hay misa, ahora uso el ejemplo de la misa, pero ya me entendéis, tenderá a ir más. Esto por un lado. Y luego, yo creo que, y un apunte muy concreto, en mi caso, que es que creo que, por eso decía que voy a ser de abogado del diablo también, creo que hacer teatro pedante y aburrido es privilegio de unos cuantos, no de todas. Es decir, yo no puedo hacer teatro aburrido, que no viene ni Dios. O sea, si encima que te voy a hablar de racismo y de referentes culturales de no sé qué, y la señora afrofeminista, y ¿sabes? O sea, si encima te lo hago pesado, es que no viene ni mi madre, mira que me quiere. Así que creo que, bueno, para mí tiene que haber un equilibrio, así como tiene que haber misa y tiene que haber circo. Desde mi punto de vista, el teatro es un acto comunicativo. Yo soy periodista también y a lo mejor es defecto profesional, pero creo que no nos podemos olvidar también de quién tenemos delante. Entonces, para mí es jugar en ese equilibrio todo el tiempo, de qué es, y también no creernos dueños de la verdad. O sea, yo cuento mi verdad, pero no es la verdad, ¿no? Hay un proverbio africano, y con esto acabo la respuesta, que dice, hay 3 verdades, tu verdad, mi verdad y la verdad. Entonces, despeguémonos de cuál es la verdad en el teatro y qué es lo que hay que hacer con el teatro, y más bien abramos puertas para que haya muchas verdades y que cada quien encuentre la suya. ¿Había alguna otra pregunta? Por ahí. Beatriz. ¿Sí? ¿Hola? Vale. Bueno, muchísimas gracias a todos porque está siendo súper enriquecedor. Ay, perdón, me llamo Beatriz González y soy violonchelista. Entonces, bueno,
Me gusta mucho escuchar propuestas desde las artes escénicas porque me ayuda también a extrapolar mi propia experiencia y ver los puntos que tenemos en común y las diferencias, y eso siempre enriquece mucho. Mi primera pregunta para María, me ha llamado mucho la atención esto que has comentado te voy a tutear, perdóname, de los archivos, esta relación de las obras que se han perdido, que se han olvidado, lo que ha llegado hasta nosotros, y me llama la atención porque en música ahora hay una gran tendencia también como a recuperar quizá un poco más de la cuenta incluso, ¿no? O sea, yo también pienso que el paso del tiempo, que la historia es sabia y que bueno, que hay cosas que no han llegado por diferentes razones. Tengo un proyecto en el que reivindico el papel de la mujer en la historia de la música y que considero que hay muchas de esas obras que tenemos que rescatar, sobre todo por la injusticia de que no nos hayan llegado por el hecho de ser mujeres, independientemente de la calidad de la obra. Pero siempre intento que sea la calidad de la obra lo que prevalezca. O sea, entiendo que habría mujeres que compondrían fatal o que tendrían una trayectoria mediocre, al igual que había hombres que tenían esa misma trayectoria mediocre o tal, que ahora incluso nos empeñamos un poco en ocasiones en seguir rescatando, ¿no? Por el hecho de ver qué se hacía en esa época. Entonces, quería preguntarte un poco qué criterios consideras que deberíamos tener para rescatar obras en las artes escénicas, en música, en general, todos estos siglos que tenemos de historia creativa, cómo podríamos traerlos hasta ahora de una manera, entiendo que equitativa. Y por otra parte, a José Troncoso me gustaría preguntarle, porque lo del tiempo también es algo que me afecta mucho en los procesos creativos. Pues realmente estoy completamente de acuerdo en todo lo que has dicho, pero luego la realidad te aplasta. Entonces, ¿cómo confrontas tú esa dualidad entre lo que te gustaría y luego la realidad lamentable, que es que esos plazos existen, que nosotros en música y en música clásica, evidentemente necesitamos también nuestros tiempos de investigación, de contextualización, al igual que con cualquier obra teatral o con cualquier especialidad artística, ¿no? Pero realmente ese trabajo a mí muchas veces en mi experiencia me da la sensación de que es algo que tengo que hacer yo durante meses, cada vez más tiempo, y cada vez me robo a mí misma más tiempo para ser capaz de sintetizarlo lo máximo posible. En el momento en el que llego al ensayo con mis compañeras, en el momento en que lo ofrezco al público, es como que tengo que ir resumiendo hasta que saco una idea final que poder otorgar, porque no tengo tiempo de hacer otra cosa. Entonces, quería preguntarte también cómo afrontas tú esa lucha contra el tiempo. Muchísimas gracias a todos otra vez. ¿Quieres empezar tú? Como quiera. Sí, bueno, vale. Mira, cuando yo tenía mi compañía o siempre que puedo, siempre digo que le paguen mejor a los actores y que tengamos más tiempo de ensayo y que en el escenario haya lo que haga falta. ¿Sabes? No, que no haya aquí unas grandes cosas, pero que se pueda contar la historia y que los actores estén mejor pagados y tengamos más tiempo de ensayo. Pero, por ejemplo, en cuanto a lo público, yo me he visto ensayando a escondidas. Que no se vayan a enterar de que estamos trabajando. No se vayan a enterar, la otra se ríe porque sabe que es verdad. Que no se enteren de que estamos trabajando para hacerlo todavía mejor. O sea, porque hay unos plazos y esos son los plazos, y los plazos son como algo que eso no te lo puedes saltar, y es lo que hay. Pues, ¿qué te digo? Porque esas son las cosas que desde lo privado la flexibilidad que me encuentro es mayor. Yo, que soy más de invertir en tiempo que en otras cosas, que cada uno luego también, ¿sabe? Y que en lo público es algo innegociable. Son 45 días y son 45 días, vamos, lo sabemos, y eso es así y no se puede hacer nada. Y la relación, la mejor posible, pues, con lo que te toca, pues como decía él, no con esos plazos que te dan, pues intentar estar lo más feliz posible y disfrutarlo al máximo, claro, porque encima que te toca, ¿no? Bueno, es que solo te puedo decir que estoy totalmente de acuerdo. De hecho, aquí también ha habido como pues políticas culturales revisionistas, ¿no? del repertorio, por ejemplo, en el Teatro de la Zarzuela, en el teatro lírico, y yo misma he adaptado a veces zarzuelas a formato concierto, que era como, bueno,
es que no hay por dónde, o sea, se recuperaban porque decían que desde la perspectiva musical eran interesantes, pero los argumentos eran infumables y entonces uno intentaba darle una vuelta para contemporaneizarlo, pero era como, ¿y por qué no hacemos algo nuevo? ¿No? Porque no había manera, ¿no? Pero en ese revisionismo histórico que se hace también desde un perspectivismo es complicado, porque yo sí que creo que esta frase archiconocida de la historia la escriben los vencedores, pues la historia del arte también. O sea, es verdad que hay discursos que han proliferado y otros que no han proliferado, pues a saber si porque iban al servicio de una ideología de Estado o porque iban en contra, ¿no? Y ya no hablemos, pues eso de lo que hablábamos también, sesgos que tienen que ver con el género, con lo cultural, con lo racial, con todo. Entonces, claro, es complejo porque hay que buscar entre líneas, ¿no? A mí me molesta un poco que en el repertorio también hay, incluso en el repertorio hay modas. Se generan modas, ¿no? Corrientes y nombres que colocamos ahí como en la picota para bien o para mal y practicamos ya un extractivismo hasta extenuarlos, ¿no? Entonces, claro, yo digo buscar entre líneas, buscar las rara avis, porque como decía el compañero, a veces no existe la novedad sino el olvido, ¿no? Está bien buscar entre líneas de la historia y luego ya la calidad. Fíjate que cuando se habla de los clásicos, la universalidad, siempre pensamos en la universidad, creo, del hombre blanco occidental, ¿no? Entonces, no creo mucho lo de la universalidad y siempre creo también que la calidad, aun cuando hay unos baremos siempre objetivables, creo que cuesta más o cuesta menos definir lo que no cumple la calidad, lo que está falto de calidad que lo que sí que la tiene. Hasta ahora los centros que decidían cuál era, ¿no? que tenía como una calidad artística idónea, que cumplía una idoneidad, también estaban siempre en unas manos poco variadas, ¿no? Entonces yo creo que si en esos centros de decisión o en los centros de programación también empiezan a entrar otras sensibilidades, será una manera también de poder buscar entre líneas de esos repertorios más oficiales u oficialistas, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra? Digan el nombre, por favor. Sí, buenas tardes. Soy Astrid Jones y quiero daros las gracias porque la verdad que cada una de las intervenciones que habéis hecho habéis dicho cosas muy valiosas y para reflexionar. Yo quería plantearos a partir de del título de esta mesa, ¿no? El escenario como espejo de la sociedad. ¿Cómo pensáis que os relacionáis a día de hoy con este espectro de la diversidad? Porque yo considero que la diversidad implica muchas cosas, como que se ha metido dentro de la diversidad muchas realidades, realidades que también conviven con o sea, son realidades que hay una intersección, ¿no? de cosas que suceden y muchas veces me da la sensación de que estamos apelando a que se incluya esa diversidad de las artes escénicas, pero también lo primero que tenemos que ver es cómo nos relacionamos con esa diversidad, ¿no? Entonces, ¿qué consideráis que hace falta, que es necesario tener en cuenta para poder establecer ese diálogo con lo diverso, con las personas que sujetamos o que sostenemos esas realidades, para que empiece a hacerse un trabajo no desde la inclusión, sino desde la colaboración, desde crear espacios donde no sean unos los que abran la puerta a otros, sino donde seamos todos agentes creadores de esos espacios donde vamos a desarrollar unas artes escénicas que efectivamente sean un espejo de la sociedad. Yo más que responder voy a agregar algo a lo que ha dicho Astrid, porque es una broma que tengo con mis colegas, pero que creo que viene muy a colación y hemos dicho que nos vamos a hacer camisetas, que es que son unas camisetas que vamos a repartir entre la gente de teatro que dice: nos estamos diversificando por encima de nuestras deconstrucciones. Muy bien. Y la última pregunta y ya final. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yanis Bel Martínez y tengo una pregunta para María muy concreta. María, tú decías que las coproducciones, la estrategia de la coproducción había sido de alguna forma
algo que te había permitido sacar adelante un proyecto artístico. Me gustaría que, si puedes ahondar en eso, saber cómo se han ido articulando esas coproducciones, y también tengo mucha curiosidad por conocer sobre la vida de esas producciones tras los estrenos. La vida de esas producciones tras los estrenos. Te diría que nos tomemos un café porque... A ver, yo tuve, que esto también coincide mucho con lo del informe de Remedios Zafra, yo había empezado a coproducir, no me daba cuenta que cuando hacíamos teatro de una manera de lo más amateur y de lo más batallero posible, ya estábamos coproduciendo, ¿no? Desde el momento en el que le pides a un intérprete o a un diseñador un favor, aunque sea pagarse el abono del metro, es una coproducción. Es verdad que yo empecé de alguna manera a unar con una socia. Para mí lo primero también en esta profesión y lo más dificultoso, y lo sé por los estudiantes, es encontrar compañeros y compañeras de camino, porque uno tiene derecho a desmoralizarse también y derecho a desfallecer, entonces lo importante es como que uno le vaya haciendo de camillero al otro, ¿no? Y creo que las compañías, los colectivos en este sentido son muy importantes por la fragilidad que decía Remedios Zafra, ¿no? Dentro de esta precariedad o de esta autoexplotación. Yo encontré una compañera, encontré una socia y las dos de alguna manera arrimábamos siempre el beneficio que sacábamos con otros trabajos para poder hacer pequeñas coproducciones, lo que también requería estar en un pluriempleo, ¿vale? Y trabajar en tiempos a veces como muy deficitarios, que no eran los... Entonces, intentábamos, por una parte, pues eso, buscar vías de financiación alternativas, el mecenazgo es una también, realmente como empresas y que no tienen injerencias en los contenidos artísticos, que sí están interesadas de alguna manera en el arte, ¿no? De una manera más vocacional. Y de alguna manera siempre buscábamos luego ya complicidades con algún programador, con alguna programadora, ¿no? Para mí la manera era encontrar a veces salvoconductos literarios. Obras que ya venían con el aval del texto, o sea, es decir, tenía que trabajar de esa manera piramidal, tener primero un texto que servía de abre puertas, ¿no? Esta era un poquito la forma, y luego es verdad que respecto a lo que dices, intuyo que la pregunta va por las giras se han pauperizado mucho. O sea, yo hablaba con Laila Ripoll, por ejemplo, de lo que era una gira cuando ella era joven y de un poco el circuito que hacían a lo largo de España, y ahora nada que ver, ahora hay muy poquitas plazas y cuando trabajas con determinados lenguajes, pues menos plazas todavía, ¿no? Entonces es verdad como que uno trabaja con ese circuito limitado y muchas veces mi socia y yo siempre hemos pensado más en la recuperación, obviamente, que en una recuperación que de alguna manera proporciona una cierta sostenibilidad que en la ganancia, ¿no? Esto es así, creo, en poder asegurar la siguiente obra, y eso ya es muchísimo. Entonces, las giras cada vez, o sea, y esto creo que sí que es una experiencia compartida también con los compañeros y con las compañeras, son más breves, porque yo siento que salvo también los grandes centros neurálgicos, hablábamos antes de lo difícil que es descentralizar la cultura y hacer cultura en cualquier lugar. Yo ahí también como artista me estoy intentando autoexigir en el sentido de decir obras que sean más versátiles, más adaptables, para poder llevarlas a un espacio no convencional, para poder llevarlas a otros lugares, ¿no? Pero es verdad que de alguna manera fuera de las grandes capitales del teatro es muy difícil, también porque yo me atrevo a decirlo, cada vez hay como menor riesgo también, ¿no? Incluso en el sector público a la hora de programar dentro de las pequeñas ciudades, ¿no? De las ciudades de provincias. Entonces es muy difícil, como fuera de Madrid, Barcelona, fuera de Valencia, hacer determinados tipos de teatro, ¿no? Yo totalmente de acuerdo contigo en que tiene que haber misa y tiene que haber circo, pero es que creo que hoy el circo es el 99% y que no le estamos dando a la gente la oportunidad de ver otras cosas. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias a los 5 por las intervenciones tan ricas, que desde luego desde vuestras creaciones son este pequeño rectángulo, escenario, espejo de la sociedad. Son 5, pero cada uno de ellos, bueno, pues un reflejo muy específico. Muchísimas gracias a ustedes
por la atención, por las preguntas, y vamos a tener un pequeño descanso y volvemos a las 6 con la segunda mesa de la tarde. Muchas gracias a todos.